polémicas y alegría. Esta noche, Jorge Jaén. Nacido en el Guayaquil nocturno, rodeado de suburbios y personajes complejos, su pintura se presenta desafiante ante la realidad marginal del puerto. Se inició como publicista de exteriores y hoy ocupa un sitial en la plástica, por su lenguaje crudo y frontal en medio de censuras, polémicas y alegría. Esta noche, Jorge Jaén. Saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y estamos nuevamente en el Guaraguao, el programa del Instituto Cultural Nuestra América que trata de conversar un poco de la trayectoria, de la vida y también de los nuevos proyectos de los artistas, de los trabajadores de la cultura de la provincia del Guayas y también a nivel nacional. Así que no tengo audio. Hoy tenemos un segundo programa, bueno, más que un segundo programa, es el segundo round, como así lo habíamos definido, con Jorge Jaén, artista plástico y grabador. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, estamos presentes en este segundo round y felicitarte por este chéverísimo programa. No, más bien que le ha gustado mucho. Sí, así nos dimos cuenta, ¿no? Y no, más bien gracias a ti por acompañarnos y también al público, porque este segundo round es gracias a la insistencia del público que nos escribió por las redes sociales para que, bueno, la semana pasada tuvimos este inconveniente del internet, ¿no? Es una cosa complicada, yo creo que aquí todos sufrimos. Y cuando pasa esto, lastimosamente, nos encontramos medios atados, pero bueno, hay una segunda parte y en esta segunda parte vamos a conversar los que nos faltó conversar con Jorge la semana pasada. Pero antes, vamos a recapitular. La semana pasada con Jorge conversamos parte de sus primeros años, ¿no? Como artista plástico, su incursión en la pintura, la influencia de la plástica de Jorge en el entorno, en el hábitat de Guayaquil, el papel también fundamental de la obra de Jorge, ¿no? Principalmente que él desarrolla o reivindica a través de su pintura a los sectores subalternos de la ciudad, a esos sectores que son invisibilizados, a los sectores que están alrededor en los círculos de pobreza de nuestra ciudad, pero que él a través de la pintura los reivindica, dándole una carga totalmente política, dándole una carga ideológica, una carga contestataria y una carga rebelde. Y en esa carga de contestataria y rebelde, habíamos la última vez conversado con Jorge que Burros de Colores no solamente que había traído tal vez un gran debate, ¿no? En la ciudad, en la urbe, sobre el papel, ¿no? De que cómo trataba de resquebrajar una estructura estética impulsada por el gobierno seccional en aquel momento y transformada y dándole un giro tremendo que determinaba otra posición, no solamente que estética, sino también discursiva en el imaginario simbólico
de la plástica y de la repercusión del lenguaje que en este momento la pintura de Jaén trataba de proyectarla a través de los burros. Pero también Jorge mantenía y mantuvo, ¿no?, un entorno no solamente de alegrías con su gran obra, ¿no?, en aquel momento, en el 2010, sino también generó un rechazo de determinados circuitos culturales, un rechazo del poder político municipal en aquel momento y también determinados cuestionamientos no solamente públicos, sino que también en algún momento hasta llegaron a tocar el tema de una amenaza, ¿no?, a la vida de Jorge. Entonces, para iniciar con esto y recapitular, volver a aquel momento en que nos quedamos. Jorge, después de lo de Burros de Colores, ¿cómo el poder trata de resquebrajar la influencia que comenzó a tomar tu obra plástica en la ciudad? Bueno, yo creo que a partir de eso, de este gran movimiento, ¿no?, que hubo con los Burros de Colores, la obra también va cogiendo un poco de cuerpo, ¿no? O sea, las propuestas en sí. Todas las propuestas que se vinieron manejando, ya hubo un criterio mucho más serio, más analizado, ¿no? Porque tú sabes que la crisis política y el abuso de muchos departamentos del Estado, en este caso alcaldías, ¿no?, por ejemplo la alcaldía nuestra, la alcaldía de Guayaquil, el abuso con el pueblo, ¿no?, con los vendedores, con los transeúntes, con todo esto. Entonces, marca esos momentos históricos, ¿no?, de abuso, donde la gente que a través del proyecto, a través de los Burros de Colores, hacía sus grandes denuncias, ¿no? Y lo importante era que el artista que lo pintaba, él iba al lugar donde se ocurrió el hecho, o sea, donde sale la noticia, la fuente. Entonces, si era de ponerlo en un canal de televisión o en el mismo municipio o en la casa de tal persona, se lo ponía, ¿no? Recorría la ciudad, ¿no?, el proyecto, los burros recorrían la ciudad para dar este gran mensaje de rechazo, de rebeldía, de ira, ¿no?, con todo este abuso político, ¿no? ¿Y cuántos artistas intervinieron en aquel momento en Burros de Colores? Porque tu planteamiento Te fue una cuento cosa que masiva, ¿no? sí, bueno, estuvo en ciudades, ¿no? O sea, estuvo Cuenca, Quito, Baños, Manabí, ¿no? De muchos artistas, o sea, Chimborazo, y así, ¿no? Mucho, Esmeraldas. Esmeralda fue una acogida tremenda, ¿no? En Esmeralda, imagínate lo que pasó. Me invitaron justamente en Esmeralda porque estaba de candidato un futbolista, no recuerdo bien el nombre, el Bambán Hurtado, estaba de candidato para prefecto. Entonces me llamaron justamente para que no sea candidato, no sea elegido prefecto de Esmeralda, porque no encontraban al hombre ideal que maneje la prefectura allá en Esmeralda. Entonces me dijeron, te invitamos para el proyecto para ver si nosotros podemos anular con los Burros de Colores la candidatura de él, ¿no? Y así fue, y así se lo hizo. Y bueno, los burros hicieron su trabajo. Sacamos a uno de ahí a un candidato que no se merecía y no lo querían tampoco ya, ¿no? Y así ha hecho su función. Más bien esta plataforma, que me pareció súper interesante, hizo su trabajo, ¿no? Pero Burros de Colores no era de Jorge Jaén. Burros de Colores era de los artistas,
de todos los artistas, de toda la gente que participó, de instituciones que participaron. Prácticamente Burro de Colores era del pueblo. Sí, así nosotros pudimos ver, ¿no? Y duró una influencia tremendamente durante mucho tiempo, ¿no? En revistas, en diarios, en las redes sociales en aquel momento, ¿no? Bueno, las precarias redes sociales, porque el papel de las redes hoy es mucho más abismal que hace 10 años, pero igual una influencia tremenda. Vi también algunos reportajes que se hicieron en aquel momento. Pero eso también te trajo algunas complicaciones, ¿no? Tú me contabas la última vez que también sufriste hasta prisión en aquel momento. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica, ¿no? Para que un artista se le prive de libertad con una obra, ¿no? Una obra de arte. Bueno, en realidad lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Se estaba haciendo, pero los burros de colores, sí, se estaba en plena campaña de la cuestión de los burros. Y hubo un festival al aire libre que es organizado por el municipio de Guayaquil. Tiene toda la rienda de esto, es el arquitecto Melvin Hoyos. Entonces, a mí me encargaron hacer un trabajo de unas camisetas y se robaron las camisetas. Antes, como estaba el festival al aire libre, salió un panfleto. Recién comenzaba el festival y salió un panfleto que ya existía el ganador del festival. Y se corrió la bomba de que el festival ya tenía el ganador y la gente todavía ni pintaba. Entonces, al único que le podían echar el muerto de eso era Jorge Jaén. Entonces, eso causó una polémica, ¿no? Como yo estaba pintando ahí, y como pretexto cogieron las camisetas, que eran 50 camisetas que se habían llevado, y fueron y me capturaron pintando en el Malecón 2000, en el Festival del Aire Libre. Llegaron los policías y me cogieron preso, sin boleta, sin nada, o sea, con prepotencia. Y me llevaron a la cárcel. Bueno, le dije yo, ¿a dónde me llevan? A la cárcel. Ay, ¿y por qué? No sabemos. Me llevaron. Bueno, de la cárcel no debe pasar. Entonces me llevaron a la penitenciaría de Guayaquil. Con toda esta injusticia que había pasado, me encuentro yo con amigos de mi barrio, pues, de mi zona, y amigos que eran guías de la penitenciaría, también un coronel que me ayudó mucho ahí. Me dijeron, bueno, ya que estás aquí, díctate unos talleres de arte, chéverísimo. Y yo comienzo a hacer una exposición dentro de la cárcel que se llamó Entre lagartos, locos y poetas. Entonces era tan curioso que los mismos presos me decían, artista, ponga esto, y como estábamos en una celda cerrada, sin ventanas, entonces ellos me decían, dibújenos una ventana con una playa de fondo. Chévere. Entonces comenzamos a dialogar con ellos, ¿no? Porque eran delincuentes, criminales y todo, los que estaban ahí. Y les dije yo que yo estaba preso por esta razón, que por orden de Melvin Hoyos estoy preso, y tiene que ver mucho el alcalde de Guayaquil, porque el festival estaba yendo al piso con anunciar un ganador. Entonces tienes que pintarlo como Moñeta, y lo pinto al alcalde como Moñeta y a Melvin Hoyos como Latin King. Y esta exposición, a lo que yo salgo, porque ahí fue increíble, me encuentro yo con un tipo, un joven, que había matado a la mamá. Y entonces, él había matado a la mamá y la había descuartizado, y la había envuelto en una alfombra, ¿no? Pues fue noticia. Y lo esperaban al tipo, todos los viene el matamama, lo esperaban. Entonces yo dije, bingo, esta exposición, con este tipo de obra, comenzó a recoger toda la información de cada uno de ellos, de cada uno de los presos, y cada uno con su actividad profesional, pues, ¿no?
Entonces llegó el fulano y todo el mundo se apartó porque llegaba el criminal, pues. O sea, si este mata a la madre, a nosotros también nos mata, decía la gente. Y los metieron en otra celda. Entonces yo hablé con el guía y el capitán a cargo, coronel a cargo, y le digo, ¿me podrían hacer el favor de meterme en la celda de él porque quiero conversar con él? Bueno, que estás loco, me dicen, ¿cómo te vas a ir allá? Se acaba de matar a la mamá. Yo le digo, algo de tener, le digo, sí, pero mi meta era conversar con él y tratar de pintar su historia. Y así fue y lo conseguí. Y me fui de él y hablé con él. Entonces, conversando con él, él me dice, oiga, maestro, ¿usted cree que yo tengo perdón de Dios? Yo he matado a mi madre. Le digo, mira, cuando crucificaron a Jesús, él estaba en medio de dos ladrones. Y el uno le pidió perdón. Y Jesús le dijo, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Entonces no tengas problema, pídele perdón a Dios. Y me comienza a conversar la historia. ¿Cómo la mató? ¿Cómo mató a la madre? Entonces dice que él, desde muy pequeño, la mamá lo maltrataba. Y le daba con candado, con botella, le partía la cabeza y todo eso. Su cabeza era un mapa. Entonces tuvo un maltrato desde muy temprana edad. Él tenía 21 años. O sea, tenía siquiera unos 20 años o unos 18 años de maltrato. Entonces la ira no tiene control. Y dice que un día estaba haciendo su año viejo con un estilete cortando, ¿no? y tomándose un cristal. Y viene la madre y le pega con un candado en la cabeza y lo parte. Entonces él saca el estilete y ¡flac! Y el estilete le llega a la yugular y le corta muere sangrada. Muere la madre, la mata. Entonces él del susto, él dice que cogió una sierra y la comenzó a cortar para poder esconder. Parte del cuerpo lo metió en el año viejo. Pero ¿qué pasó? Su sobrino estaba mirando toda la película, un pequeño de 8 años. Él la coge, la envuelve en una alfombra y lo mira al chico y lo coge y se lo lleva al puente al puente de la Unidad Nacional para tirarlo al río, para que no hable. Pero no lo tira y él regresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no era un criminal. Era el producto del maltrato y la madre lo fabricó. Entonces, le converso eso a él, ¿no? Y le hacen entrevistas después, ¿no? A él. Y él habla. Que porque el día que nosotros hablamos, lo dice en la prensa, le dio luz para él tener esa conciencia más tranquila. Pero ese es uno de los problemas graves sociales, ¿no? Que la ira no tiene control en estos casos. Y esto va más allá, me da un paso a seguir investigando todo tipo de muerte hasta llegar al femicidio. Y con eso tú inicias Pues entonces, un proceso, ¿no? con eso inicio yo, claro, inicio la búsqueda. Y todavía, cuando me viene la boleta de libertad, yo me quedo 5 días más para poder investigar otros casos. Entonces, bueno, salgo con mi exposición, porque me hicieron, le doy gracias a Melvin Hoyo de haberme mandado a la penitenciaría, porque en realidad salió una buena muestra, entre lagartos, locos y poetas. Y la iba a exponer en la casona universitaria, donde me la mandan a censurar, ¿no? Donde la mandan a censurar porque había pintado a sus grandes políticos del Partido Social Cristiano en ese tiempo, ¿no? Entonces, me la censuran, expongo en la calle, muchos artistas me apoyaron, entre ellos el difunto Walter Páez,
que estuvo presente ahí en todas, apoyándome en todo. Estuvo en varios canales de televisión también. Y me dan sala en el Museo Naín Isaías para exponer, que fue verdaderamente un lleno completo. Fue un lleno completo la exposición, muy interesante. Yo creo que por esa exposición, no, yo estoy seguro que por esa exposición, me invitan a la octava Bienal Internacional de Cuenca, ¿no? Mi primera Bienal. ¿Y cómo llega? Bueno, ya sabemos cómo llega. ¿Cómo fue el proceso de investigación, de indagación, ¿no? Para ir trabajando en tu muestra Flores Negras, ¿no? Porque tú ahí lo exploras a profundidad el tema del feminicidio, ¿no? Y tratas desde la plástica promover una ruptura simbólica entre la realidad y cómo se puede configurar, ¿no? Desde la estética, un problema social, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Hasta llegar a la presentación de tu muestra? ¿Qué elementos utilizaste? ¿Cómo pudiste ir creando todo un proceso estético y que también esté remarcado en el tema, en el tema del problema social, ¿no? Porque yo me imagino que esto ha de haber levantado una serie de cuestionamientos en tu mente sobre el problema del asesinato, sobre el problema principalmente en los asesinatos en mujeres. ¿Cómo se genera todo este proceso, ¿no? En tu mente para iniciar con la muestra, para crear esta muestra? Bueno, súper interesante tu pregunta. Bueno, pero ha sido un proceso, ¿no? Desde mis inicios. Esta se ha venido enlazando, haciendo la cadena mucho más grande, ¿no? Porque todos los temas que he venido realizando y he hecho las exposiciones, eh, se enlazan todas, ¿no? Se enlazan. Todos estos problemas sociales se enlazan hasta llegar al tema del femicidio. Pero el femicidio, tú sabes que en mi obra tiene que pasarme algo a mí, tiene que tocarme la carne para poder meterme en el tema. Entonces ya cuando me toca la carne, porque este tema sí no me tocó la carne, me tocó el alma. Entonces, por eso es que la obra sale tan cruda, ¿no? Bueno, me pasó a mí un problema grave, ¿no? Que tiene que ver con la traición y con todo esto, con cómo se inicia un femicidio, ¿no? Muchas veces decimos que tal vez la mujer puede ser el problema o el hombre, pero en este caso es un problema de familia, de formas de conducta, de, de no tener ese valor con el amor o con la honestidad, con la sinceridad, con todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú entras a tu hogar y puedes ver a tu esposa desnuda con otro hombre. Entonces, en ese mismo momento, se viene a la mente la violencia, el machismo, todo esto, porque llega una fracción de segundo que tú agarras lo que sea y blin, y matas a los dos. Entonces, esos segundos, de fracciones de segundo, que es la ira, no tiene control y lo mata. Entonces, a mí me pasó un caso de eso, ¿no? Entonces, pero para no asesinar a esa persona, porque, porque siempre tuve en mi cabeza a mi madre, que siempre me ayudó. Mi madre es una mujer cristiana, entonces yo creo que las oraciones de ellas llegaron a mi cabeza y no cometí el crimen. Entonces, la única manera que puedan salir
esos monstruos que estaban en mi cabeza en ese momento, era pintarlo. Una vez pintándolo, se iba muriendo esa ansiedad de ira y de odio. Entonces, imagínate las personas que no tienen ese segundo para pensar. Entonces llegan al crimen. Entonces, ese fue el primer detonante para yo poder trabajar en el tema, ¿no? Claro que se me vinieron mil formas de cometer el crimen. Mil formas. El diablo se me metía en la cabeza y olvídate, mientras en alcohol y bebidas y todas las sustancias tóxicas que te puedas meter, puedes matar a una persona. Pero gracias a Dios no se cometió. Entonces hubo esa fuerza interna, ¿no? De sangre, así, para poder pintar esa muestra. Tanto que yo no quería ni pintar. Ahora yo he sido un móvil ebrio. Decidí, a ver, quería que se venga el tema y la imagen para poderla pintar. Pintar la primera obra, porque ya la primera obra yo ya iba para adelante, pero no había nada, no salía nada de la cabeza. Entonces, lo que hice fue yo, me tomé sobre esos de el camión, el que le dan rata, ¿no? Pero en ese curso estaba con el pintando. En ese momento que estaba pintando, que estaba creando, pero también estaba muriendo. De ese cuadro no me acuerdo. Entonces la señora del hotel había llamado a la ambulancia, me había llevado 3 días de suero y toda la vaina, ¿no? Pero el cuadro estaba ahí. En el momento que yo vea, ya me dan de alta los 3 días, porque solamente me había dado nomás, dice, el diablo nunca muere. Entonces solamente me había dado se me había descompuesto el estómago, ¿no? Entonces me encuentro con este cuadro, pero es un cuadro rarísimo, pero este cuadro tenía signografías, ¿no? De cuando yo era niño, o sea, volví a mi niñez, recordé muchas cosas, tal vez maltratos a mi madre, ¿no? Pero había muchos elementos que yo usaba mucho, dagas, entonces usaba mucho el tiro, entonces me salían muchas estas imágenes. Y esa fue la primera obra que pinté. Entonces comencé a recorrer los lugares donde había un crimen, investigaba y iba al lugar. Como en Guayaquil tiene la mayoría de suicidios, comencé a recorrer los lugares y investigar. Y coger elementos, pies, madera, todo lo que encontraba, y me encuentro cuerpos. En un barrio en la 25 de encuentro con unos maniquí que eran los cuerpos. Entonces yo dije, ahí están cuerpos. Y ese tema que me dieron para que los pinte. Y comencé a trabajar con los cuerpos del maniquí, los temas, por eso cada maniquí es una muerta, ¿no? Entonces pinté más o menos alrededor de unos 50 cuerpos, ¿no? Unos 50 cuerpos. Pero la exposición se componía más o menos de unas 80 obras. Ajá. Entonces, así se fue madurando la exposición, ¿no? Cuando fui a Manabí, y también hice la investigación de las muertas allá en Manabí, también lo hice en Cuenca y también lo hice en Loja, ¿no? Y ahora que me toca hacer la exposición acá en Lago Agrio, no en Lago Agrio, en el Puyo, Pastaza. Entonces, esta exposición va a ser novedosa, porque estamos invitando a varios artistas que desde su perspectiva, desde su imaginario,
van a pintar el tema y lo vamos a hacer al aire libre, ¿no? Con murales, con graffiti, con vallas, con todo este tipo de cosas, utilizando todos los materiales y analizando los casos que hay en el Oriente. Es decir, que son cerca de 80 horas aproximadas, ¿no? Yo me imagino que te has de haber tardado un buen tiempo para irlas Sí, creando. Pero me parece interesante, ¿no? El tema 2 años. sí, 2 años. el tema de los soportes, ¿no? Tú utilizas maniquíes de torsos femeninos, pinturas en técnicas mixtas y una variedad de materiales alternativos y reciclados, ¿no? ¿Por qué decides utilizar otro tipo de soportes, ¿no? Sí. ¿Qué intentas representar con la utilización de todos estos soportes alternativos? ¿Por qué la idea de representar en varias formas, ¿no? Bueno, es importante darle valor a algo que ya dejó de usarse, ¿no? Y darle ese valor agregado, ¿no? Por ejemplo, en el suburbio, yo estaba pintando en un barrio murales y justamente donde yo compraba los tabacos matan a la chica y la meten en una maleta, ¿no? Cuando llegan los policías, cuando llegan los policías, en el barajuste y todo el barajuste que hubo, la maleta quedó en mis manos. Entonces esa maleta ya es una evidencia y esa está recorriendo la exposición. Entonces, ¿qué más, eh, qué más valor qué más valor le podemos dar a ese elemento, ese material, a ese soporte alternativo, ¿no? Que un cuerpo estuvo ahí. O sea, es como sacarle el alma a esa maleta donde reposó un cuerpo. Entonces, así en cada barrio, yo me encontraba cartones. Entonces, los cartones servían para envolverlos, las alfombras sirven para envolverlas. Entonces, es un soporte que se utilizó en el lugar del crimen, ¿no? Muchas veces no es que lo envolvieron, sino que a los alrededores puedo encontrar yo este material, ¿no? Entonces, que puede ser sujeto a esto. Entonces, he usado machetes, martillos, palas, de todo para poder dar ese testimonio gráfico, ¿no? Para que sea un poco subjetivo, más poético también el asunto. El material alternativo tiene mucho valor, ¿no? O sea, ya para mí el lienzo es lo tradicional, pero hay otras formas de alternativas, ¿no? Otras formas para poder crear, buscar otros espacios, ya otra mirada al arte, ¿no? Comprendo. Estamos con Jorge Jaén, aquí en el Guaraguao, y antes de seguir, vale señalar los saludos que nos hacen desde redes sociales. Así que un fuerte abrazo para Juan Francisco Vera, quien nos está viendo y nos está escribiendo también. Te manda saludos Juan Francisco Vera a ti, Jorge. También María Eugenia Arauz, Walter, Saludos, tocayo, chévere. Walter Barco Bajaña, desde Unión City. César Wale, chévere. Un fuerte abrazo, César. Qué bueno César, gran artista. sí, tremendamente. Walter, saludos. César Wale tiene que darse un tiempo para venir acá al Guaraguao también. Juan Ah, Francisco no, hace una César es un buen pregunta. artista. Juan Francisco te hace una pregunta, que ojalá puedas hablar sobre tu obra La Traición, que para él es uno de los mejores trabajos que tú has tenido. Bueno, aparte del tema, ¿no? El montaje también, que es como un laberinto, es importante, ¿no? La traición es una obra donde yo invito
a los, a, a los tres que tuvimos el problema, ¿no? Para dialogar, dialogar con el público. Entonces, la pintura que está ahí, mira lo interesante que es esa obra, porque el lugar donde se cometió el hecho, que yo lo vi y que no los asesiné, justamente fue en Guayerótica, en la Bienal Internacional de Cuenca, que tal vez yo lo provoqué con la exposición. O sea, la exposición fue tan viva, tan fuerte, que pude provocar eso, tal vez yo soy el mismo culpable de eso. Entonces, porque exalté mucho lo erótico que pasó este asunto. Entonces, la tradición está justamente pintada en esa obra, ¿no? Y están los lugares específicos donde sucedió el hecho, que es justamente en mi exposición de la Bienal Internacional de Cuenca, la 10ª, Guayerótica. Y después de todos estos años, ¿no? De haber producido varias muestras, principalmente en una línea, ¿no? De denuncia, de confrontación con la realidad y con las partes invisibilizadas, ¿no? De nuestra sociedad. ¿Cómo tú ves el tema cultural? Yo creo que también nos quedamos, ¿no? Bloqueados por el problema del internet la semana pasada, pero discutíamos del tema de la cultura, ¿no? De nuestra ciudad. ¿Cómo ve, Jorge, la cultura a nivel institucional en Guayaquil? Bueno, a nivel institucional no pasa nada con la cultura, ¿no? Todo está congelado. Más bien la cultura, los cultores, la cultura, la están moviendo los propios artistas, ¿no? Están haciendo sus programas de televisión. Ahora gracias al COVID, yo creo que el arte se ha multiplicado y hace más trabajo que las instituciones culturales, ¿no? En este caso los ministerios de cultura, que no se escuchan, las casas de la cultura y los museos, no se escucha nada. Entonces, como que pasaron de moda, peor con la pandemia. Entonces, como que se anularon, no existen. Entonces, yo creo que el artista tiene que coger su propia herramienta, su propia bandera y gritar salvajemente con sus temas, diariamente. Eso es lo que tiene que hacer el artista, no estar esperanzado a que le den una miseria las instituciones culturales porque no las dan. Ahora me entero de un salón en no sé dónde es, que están anunciando el nuevo Salón Nacional de Pintura y no pagan los premios del año pasado. Entonces no recuerdo la ciudad, alguien me puede ayudar en eso. Entonces imagínate cómo está el arte. Es una burla. Totalmente como hemos sido, los artistas hemos sido manejados y utilizados en todos los sentidos de la palabra. Por ejemplo, en las participaciones internacionales, en bienales y en todo eso, no te dan ni $2. El artista tiene que pagar todo, chiro, y además sacarlo donde sea. Pero a los extranjeros, si necesita 10, 15 televisores, se los dan, ¿no? Entonces, como que no hay ese amor hacia el artista nacional, ¿no? Entonces, tienen que emigrar a otros lados a hacer otra cuestión menos arte. Entonces, verdaderamente, el arte para nosotros, los que estamos luchando día a día, es una guerra con uno mismo. Porque ya no. O más que qué le hace falta, yo te preguntaría, y reflexionando, ¿no? Ante esta pregunta que decido cortarla, ¿por qué tú crees que las instituciones culturales no logran avanzar
en políticas públicas, no logran corresponder a las necesidades de la población, como tampoco no logran afianzarse en la promoción y en el desarrollo, no solamente de promoción mediática, sino también de gestión, de inversión en el entorno cultural. ¿Por qué tú crees que no logran avanzar? ¿Qué tú crees que sea que hace que se mantenga, que se bloquee, que genere, ¿no? Hay un gran inconveniente que es sumamente fuerte, ¿no? Porque las quejas de los entornos públicos, culturales, no son de ahora, vienen de hace un par de años, ¿no? Y hay una decepción tremendamente en el entorno cultural. Claro, hay sectores culturales que están de acuerdo a lo que se promociona, pero hay muchos sectores también que también rechazan la gestión que se ha venido generando en el entorno administrativo del sector público en el tema cultural. ¿Por qué tú crees que se dan estas cosas? Mira, por ejemplo, ¿cuánto de presupuesto le dan al MAC? ¿Cuánto de presupuesto le dan a la Universidad de las Artes? La Universidad de las Artes, ni equipada, no está totalmente equipada. No hay materiales, a veces ni barros tiene. O sea, comenzando por ahí, porque eso es la parte esencial, la materia prima para que el estudiante pueda crecer. El presupuesto en las universidades de arte no existen, es muy poco. Apenas los presupuestos que le dan a las instituciones culturales es poco. Por eso es que no existen. Entonces, por eso es que no existen. Entonces, por ejemplo, Casa de la Cultura, le dan un presupuesto que es bajo, ¿no? Pero comienzan a construir, se gastan el dinero y no hay plata para nada. Para gestionar con talleres, buscar la forma de masificar el arte, ¿no? De masificar el arte. Los GAT parroquial no contratan a los artistas, no están cumpliendo con las leyes, donde los artistas pueden dar clases en todos los GAT del país, y hay muchísimos. Ahora en este gobierno ha sido peor. No ha habido recursos para eso. Donde verdaderamente los artistas daban un taller y se ganaban un dinero, ahora no existe para nada, cortaron todo. Entonces, ese es verdaderamente el atraso, ¿no? El presupuesto para la cultura es mínimo, y ese mínimo se lo llevan. Entonces, esas son las consecuencias que verdaderamente ha bajado la calidad, no baja la calidad estética de los artistas, sino más bien la producción. Por ejemplo, esto de los fondos concursables, hace 15 años les vienen dando a los mismos, ¿no? O sea, ¿qué? Pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay una rotación de artistas que vayan ocupando puestos en el quehacer artístico. Por ejemplo, el Museo Municipal. Melvin Hoyos, enquistado más de 30 años. Es un hombre caduco ahí. Ya debería estar una mente fresca, joven, con otras alternativas de creatividad, que maneje a la juventud, que hagan otros proyectos. El mismo salón, el mismo festival, ya 20 años en lo mismo. Las mismas formas que se han venido manipulando todo el tiempo, ¿no? No existen más. No existen más, no hay más, no hay más proyectos culturales, no hay, pero hay jóvenes con mucho talento. Jóvenes, curadores jóvenes, que pueden incrementar con el arte aquí en Guayaquil. Pero ya es hora que Melvin él mismo coja su silla y se la lleve. Y deje un puesto nuevo para mente fresca que venga a aportar a la cultura de Guayaquil.
tiene una gran razón, ¿no? Y principalmente cuando tú mencionas el tema de las juntas parroquiales. Yo creo que eso también está determinado por una visión muy urbanocéntrica, llamémoslos así en términos de la intelectualidad. Pero esa visión urbanocéntrica en el entorno cultural es muy fuerte, ¿no? Se piensa que la cultura, o se piensa que el presupuesto que debe generar los organismos que responden al Estado, llámese Estado a nivel del gobierno nacional o de los gobiernos seccionales, están determinados a un pequeño cúmulo, a pequeños circuitos, ¿no? Culturales en las ciudades, principalmente en unos sectores más focalizados que en otros. Y se deja a un lado los sectores rurales, por ponerte un ejemplo, las juntas parroquiales, no solamente de Guayaquil, sino a nivel de los demás cantones de la provincia del Guayas, de las juntas parroquiales de aquellos cantones, que sí hay presupuesto. Yo creo que, y en eso estarán muchos de acuerdo quienes han sido funcionarios públicos en algún momento de su vida y que han correspondido o han trabajado siendo de mandos medios para abajo, que saben un poco cómo es el trajín burocrático de la institucionalidad. No es que no exista plata, plata hay, ha habido plata. Durante muchos años ha habido plata. El problema es que no ha existido una buena inversión. El problema es que no se ha invertido en el trabajo y en la promoción de nuevos artistas. Y el problema es que no existe un proceso cultural. Lo que tú dices, en el caso de los fondos concursables o muchos de los eventos, concursos, salones, etcétera, etcétera, no es solamente tuya la queja de que son los mismos de siempre. Habría que preguntarnos por qué son los mismos de siempre. Pero probablemente puede ser, no es culpa de los que tal vez ganen, probablemente. Pensemos que desde esa posibilidad, que no lo es, pero sí pensemos desde la posibilidad de un Estado, o más que todo, más que un Estado, sino de quienes administran. Yo creo que, Jorge, este es un problema de quienes han venido administrando la cultura, la gestión cultural pública, llámese Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, Casas de la Cultura. Quienes administran tienen una visión muy urbanocéntrica, muy desapegada a las realidades, muy incomprensible ante las necesidades de la cultura, y tampoco no existe una evaluación demográfica, porcentual de artistas versus inversión pública, ¿no? Yo creo que por eso no se dan las cosas que tú planteas, porque hay una infinidad de artistas. Yo me imagino cuántos artistas no salen cada año del Colegio de Bellas Artes, cuántos artistas vinculados a las artes escénicas, a la música, bueno, ¿a dónde están las plazas de empleo, no? ¿A dónde están los proyectos que se pueden invertir? Si bien es cierto, se hace, ¿no? Ciertas promociones, pero no lo es todo. Si nosotros nos regimos solamente en el RUAC, ¿no? Nos damos cuenta que habría que ponernos a pensar cuánto es el porcentaje de inversión que se da desde la gestión pública, por lo menos al 50% de los miembros del RUAC en estos últimos 4 años. O sea, yo creo que pensaría tal vez que es un problema de quienes lo administran. Tal vez, no sé si estaría bien decirlo, pero creo que no están al tono con el momento actual y no están acordes a las demandas que realmente nuestra población necesita. Y yo creo que cuando a veces se habla que la cultura siempre se la ve como la última rueda del coche, no creo que es solamente de quienes están fuera de los circuitos culturales. Yo creo que esa problemática y esa visión también parte de quienes administran o han administrado el ejercicio público en el campo de la cultura, tal vez con sus excepciones, porque la hay. No podemos señalar a todos, hay algunos que realmente responden y vienen de procesos culturales desde los sectores populares de más de 20, 30 años, pero hay otros en cambio que no. Y el tema de los jóvenes que tú también planteas me parece muy interesante, porque eso está ligado al recambio generacional, ¿no? ¿Tú crees que debe existir un recambio generacional en la administración de la cultura en el sector público? Yo creo que sí. Imagínate que la ley orgánica de cultura es una burla, ¿no? Mira, estoy acá en Baños en Río Verde, ¿no? En Baños de Agua Santa. Y me topé con un amigo que es el presidente de la Casa de la Cultura de Baños. Entonces yo le planteo hacer la exposición de femicidios acá en Baños. Me dice, yo le digo, hagamos la exposición en la Casa de la Cultura de Baños. Me dice, no tenemos casa.
¿Puedes tú creer? Nombran presidente de la Casa de la Cultura de Baños y no tienen sede. Entonces, una de las exposiciones que yo quiero hacer acá es hacerme una casa de cartón, ¿no? Hacerme una casa de cartón y ponerle Casa de la Cultura y hacer una exposición, porque no hay casa, es una burla. ¿Qué haces sin sueldo? No tiene sueldo, pero sí lo nombran. Casa de la Cultura de Baños. ¿Tú crees que, a ver, qué es eso? O sea, no estamos hablando de nada. Yo creo que en sí ellos han cometido femicidio con la cultura, la han matado. La asesinaron a la cultura. La crítica asesinó a la cultura. Eso es lo que han hecho. Entonces, muchas veces los artistas no reclaman, porque tal vez dirán, voy a perder el espacio, perder la oportunidad de que me den un fondo contable, tener el espacio que me invita a una bienal, voy a perder la oportunidad de ganar un salón. No. La gente tiene que luchar, ese es el verdadero artista, tiene que dar la cara, poner el pecho, porque si no, no vamos a crecer nunca, no vamos a crecer nunca. Y los artistas somos, que hacemos los misterios, somos los que hacemos museos, somos los que hacemos las galerías. No ellos hacen a nosotros. Por esa razón, nosotros tenemos que tener a dar el son de protesta unánime, ¿no? Y hay que hacerlo de una y otra manera. No le echo la culpa a todas las instituciones, ¿no? Lo que están manejando las instituciones. Claramente este problema viene de arriba, ¿no? Viene de arriba. Hay que tener, hay que unirse. Totalmente hay que unirse, Miguel. Muy de acuerdo, Jorge. Para ir culminando, ¿cuánto tiempo o cuántos años tú ya llevas viviendo en el Oriente? No te escucho, Miguel. ¿Me escuchas allí? Ahí creo que sí me escuchas. Esperemos que no nos falle hoy día nuevamente el tema del internet, aunque hemos avanzado muy bien durante esta entrevista. Fue el audio, Miguel. Se te fue el audio. Ah. No sé si me puedes escuchar allí, Jorge. ¿Me puedes escuchar allí? Yo creo que te pongo el audio, Miguel, y lo que estábamos hablando. Hay otras posiciones que yo vengo realizando. Bueno, ahorita es una fuerte y acá años. Y no se debe haber escuchado mucho para el ruido futuro. Y luego se perdiendo el audio. No sé si ahí me puedes escuchar mejor, Jorge. No, parece que tienes algún problema. Ahí creo que se debe haber mejorado porque escuché como que un cierto ruidito. ¿Sí me puedes escuchar? Creo que Jorge no nos puede escuchar. Bueno, gajes del oficio, no estamos exentos a que nos suceda aquello. Creo que a todo el mundo le está sucediendo y los problemas del internet. Esperemos que esto pueda ir mejorando cada vez más, ¿no? Pero vale señalar y agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos
esta noche en el segundo round de El Guaraguao. Una cosa muy interesante, ¿no? Porque habíamos pensado, bueno, con los problemas del internet, volver a retomar esta conversación con Jorge. Pero no es Jorge, sino son los artistas y muchas personas que nos escribieron, quienes nos insistieron en que tengamos un segundo conversatorio con Jorge. Así que queremos agradecer a cada uno de ustedes quienes nos han acompañado esta noche. Agradecer también a quienes nos escriben a través del celular. Les recordamos que el Guaraguao se transmite los martes y jueves a partir de las 20:30. Por motivos de fuerza mayor... Miguel, respecto del audio. Sí, Jorge, se nos fue el audio. Así que hasta que podamos arreglar estos problemas, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche en el Guaraguao. Nos vemos el próximo lunes, porque este jueves tenemos unas actividades de fuerza mayor que nos obligan a no poder tener programa, pero este lunes vamos a tener una nueva invitada con quien vamos a conversar no solamente de sus proyectos, sino también el entorno cultural y lo que se viene, los proyectos, todo lo que se viene no solamente desde el papel de los artistas, sino también desde lo más humano que puedan tener cada uno de ellos dentro de su producción. Un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo también para Jorge. Esperemos que podamos solucionar estos problemas de sonido que lastimosamente a veces nos pasa, y decirles que nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo para todos.